Hola Juan, encantado de saludarte. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, mira, encantado de hablar de pelis de los 90, que es ahora mismo todo lo que hago y lo que más me gusta hacer. Genial, sí, porque ¿cuál ha sido el propósito de publicar Generación Titanic? Pues principalmente una reivindicación de ese cine, de esa década que creo que está poco explorada y con la Hmm. que al fin y al cabo todos crecimos y todos aprendimos a apreciar el cine, ¿no? Y es una forma también de volver a esas películas y a ese tipo de cine que ya no se hace, por mucho que sea utópico, pero es cierto. Y reencontrarse con esas películas es un ejercicio no solo de nostalgia, sino es una exploración cultural y social muy interesante, porque a mí me apetecía mucho reflexionar sobre por qué estas películas eran como eran y por qué nos gustaban tanto y por qué estas 32 películas son tan generacionales y otras no lo son. Sí, porque el libro lo conforman, como bien dices, 32 películas principales. ¿Cuál ha sido ese criterio para seleccionarlas? Básicamente me planteé que debían ser películas suficientemente conocidas como para que incluso aunque el lector no las haya visto o no las recuerde mucho o solamente viese trozos por televisión, Hmm. pueda leer el capítulo correspondiente. Por ejemplo, el ejemplo más típico quizás sea La mano que mece la cuna, que es una película que incluso aunque no hayas visto, sabes perfectamente de lo que va y entiendes el tipo de película que es y yo Sí. creo que puedes leer el capítulo aunque no la tengas muy fresca. También me interesaba que cada película representase un aspecto del cine de los 90 y que no se solapasen entre sí. Por ejemplo, Instinto Básico representa el thriller erótico, Algunos hombres buenos, el thriller de juicios, eh, Mentes Peligrosas habla sobre los conflictos raciales de principios de los 90 y cómo Hollywood intentó, bueno, aliviar un poco las tensiones entre la comunidad negra y las autoridades. Hmm. Y también me interesaba mucho que fuesen películas que todo el mundo conociese, que no quedase ninguna película, digamos, demasiado minoritaria. Entonces son 32 pelis muy famosas y clásicos ya. A mí me gusta eso, ¿no? Que cada capítulo es, digamos, una película, pero luego al final del capítulo cuentas una serie de anécdotas y curiosidades relacionadas con películas similares. Sí, al final el anecdotario es algo Exacto. que el lector en general agradece mucho. Y siempre hay curiosidades que te dan un poco a entender cómo funciona Hollywood, para bien y para mal, las casualidades que suceden, las imposiciones de los estudios, que a veces tenían razón y a Hmm. veces no tenían razón. Por ejemplo, en el caso de Sister Act, el guión original era una sátira muy ácida sobre la iglesia y Disney, que era la productora, pues prefirió hacer una comedia familiar más amable, más entrañable sobre la amistad y tenían razón los de Sí. Disney. Y sin embargo, en el caso de Algunos hombres buenos, el estudio intentó por todos los medios que Demi Moore se enrollase con Tom Cruise porque ellos no entendían que Demi Moore fuese una chica, sino era para acabar siendo novia de Tom Cruise. Hmm. Y sin embargo, el guionista Aaron Sorkin y el director Rob Reiner lucharon para que el personaje de Demi Moore simplemente fuese una abogada muy competente. La verdad es que te ha quedado un libro muy ameno, porque a veces con este tipo de libros se corre el riesgo pues de caer en ciertos formalismos que aburren un poco, pero para nada es tu caso. La verdad que el libro es una gozada de leerlo. Me alegro de que me lo digas y realmente la gente que está empezando a leerlo ya me destaca es mucho que aparte de ser un viaje emocional y cultural, es entretenido. A mí Hmm. me interesaba mucho. No quería hacer un ensayo demasiado denso o demasiado farragoso porque al final tampoco son ese tipo de películas. Es un cine muy comercial y si las películas de aquella época eran muy buenas y muy entretenidas a la vez, mi intención con el libro era la misma, era hacer un repaso digno y analítico y complejo de aquel cine, pero que en todo momento fuese emocionante, fuese divertido, fuese interesante y sobre todo que nadie se aburriese, claro. ¿A ti qué género te gusta más? Del cine de los 90. Sí. Yo tengo cierta debilidad por los thrillers en general y los thrillers domésticos en particular. Yo creo que uno de los géneros
que más típicos y que solo se hacían en los 90 eran el thriller en todas sus formas. Había thriller erótico, doméstico, laboral, de juicios, de acción. De todo tipo de variantes, sí, sí. Exacto. Además, en el sentido más estricto de la palabra thriller, del inglés thrill, que es excitar, ¿no?, al espectador. Y películas como Conspiración, La Tapadera, El Cliente, que ahora ya no se lleva tanto y que quizás se ha refugiado un poco en los telefilms, donde ahora están las películas de señoras rubias misteriosas que acaban estando locas, es donde es ahora en televisión, ya no se hacen en cine. Y a mí me gusta mucho ese género, porque creo que es muy generoso con el espectador y tiene grandes villanos como Catherine Tramell en Instinto Básico o Peyton en La mano que mece la cuna, Mujer blanca soltera busca. Creo que eran películas formulaicas, pero muy sorprendentes y realmente eran complejas, no eran para nada sencillas. Oye, mira, si te parece, vamos a hacer unos pequeños mini rankings del cine de los 90. Mira, por ejemplo, vale. Tus frases favoritas de películas. Mi frase favorita, a ver, yo la verdad es que tengo debilidad por una frase de Sister Act que sucede cuando uno de los secuaces de Harvey Keitel dice: lo siento, pero es que no puedo dispararla, no puedo matar a una monja. Y Harvey Keitel, el mafioso, le dice: no es una monja, es una fulana. Y a mí esa frase siempre me hizo mucha gracia, porque además en inglés no es así, no dice fulana, dice showgirl, que es corista. Pero el doblaje español de repente a veces tiene estos momentos de magia como en... Bueno, es que el doblaje español... Bueno, como en Pretty Woman, cuando ella dice lo de si le ha gustado la Traviata, y ella dice: casi me de gusto las bragas, que es momentos que pasan a la historia de la cultura popular española sin estar en el guión original. Pero vamos, hay un montón de frases y de hecho, como ya habrás visto, hay un ranking en el libro de las mejores frases del cine de los 90. Sí, sí. Ya que hemos tocado el tema de las traducciones, oye, ¿cuáles serían las peores traducciones de títulos? Así, dime un par, que te acuerdes. Las peores traducciones de títulos, pues hay un montón, porque la verdad es que eran bastante delirantes. Es un disparate, en algunos casos son un auténtico disparate, sí, sí. Sí, yo me acuerdo de algunas maravillosas como Tú asesina, que nosotras limpiamos la sangre. Me acuerdo de El enemigo público número 1, mi padre. Y luego está el quizá más emblemático, que es Cadena Perpetua, sin ser una mala traducción, no tiene nada que ver con el título original, que es La redención de Shawshank, que es el nombre de la prisión, que quizá no es un título demasiado comercial, claro. Bueno, en ese caso quizá tendría esa justificación, ¿no? Que para el español pronunciar eso se nos viene grande. Sí, exacto. De hecho, Morgan Freeman a día de hoy mantiene que la película fracasó por culpa del título. ¿Y las películas más descabelladas que has visto, ese guión que no hay por dónde cogerlo, cuáles serían? Pues es curioso porque hay otro ranking también de los argumentos más delirantes del cine. Y yo voy sacando todo el tema de tu libro, por eso digo que es un libro que es súper ameno y divertido de leer. Sí, porque yo quería que, aparte de esas 32 películas, estos rankings, ¿no?, completasen la experiencia y mencionasen otras pelis de la década. Pero es que en los 90 el público tenía bastante poco prejuicios en general y no le pedía a las películas que fuesen realistas, sino que fuesen entretenidas y ya está, que fuesen una evasión. Exacto, de la realidad. Y que no reflejasen la vida real, sino que pareciesen películas. Y eso hacía que de repente Hollywood nos diese comedias delirantes como Señora Doubtfire, en la que a nadie le parece raro que Robin Williams se disfrace de señora, a todo el mundo le parece estupendo. Solo en casa, que es una película en la que dos ladrones intentan asesinar a un niño de 8 años, o Junior, aquella en la que Arnold Schwarzenegger se quedaba embarazado y le daba tiempo a ligarse a Emma Thompson, que nadie tiene muy claro lo que hacía por ahí esa señora, pero ahí estaba. Y todo nos parecía bien, nos abrazábamos los argumentos delirantes con mucha alegría. ¿Y cuáles serían esas películas que en general reflejan el espíritu de los 90?
Pues quiero pensar que las 32 que aparecen, pero si tuviese que destacar un par de películas, yo creo que serían Forrest Gump, por un lado, porque es, digamos, la quinta esencia de la feel good movie, la película que quiere hacerte sentir bien, que quiere hacerte reír, llorar, a veces reír y llorar a la vez, sobre gente que es muy buenas personas, que hacen muchas cosas por los demás. Y es curioso porque en esas películas, pues como en aquella época estaba Tomates Verdes Fritos, Colmillo Blanco, los protagonistas siempre eran gente pues humilde y sin estudios. Y en el caso de Forrest Gump directamente es un discapacitado mental, ¿no? Que es ya va más allá de un personaje, de un protagonista sin estudios o sin formación. Es directamente una persona que ve el mundo de una forma distinta a nosotros. Así que yo me quedaría con Forrest Gump y luego Pulp Fiction, que es todo lo contrario, que se estrenaban a la vez, y Pulp Fiction pues revolucionó el cine, revolucionó el lenguaje, la industria. Sí, exacto, el nuevo lenguaje de cine. Exacto. Y sobre todo revolucionó la percepción del público. Como los espectadores, cuando vieron Pulp Fiction, se dieron cuenta de que otro cine era posible, de que no tenían por qué estar viendo todo el tiempo películas de acción o dramas bonitos sobre gente buena, sino que había otro tipo de historias con otro tipo de personajes subversivos, antisistema, violentos, con un sentido del humor absolutamente macabro. Y a partir de Pulp Fiction todo cambió, nada volvió a ser igual. ¿Y en tu podium particular de películas favoritas, cuáles están? Es difícil, ¿eh? Yo me quedaría con Titanic, no solamente por la película en sí, que me parece que es un gran espectáculo de Hollywood en el sentido más industrial de la palabra. Sí, es Hollywood puro y duro, ¿eh? Absolutamente, una inmensa operación de marketing, una superproducción en la que 2 estudios tuvieron que meter dinero porque era demasiado cara. Y yo creo que el triunfo de Titanic también representa un poco la despedida por parte de Hollywood a ese cine hecho dentro de Hollywood, para que todo el mundo se emocionase, esas historias sencillas, con muchísima espectacularidad, ese melodrama exacerbado, con las emociones a flor de piel. Y cuando Titanic ganó 11 Oscars, yo creo que fue la forma de Hollywood de despedirse de ese cine para siempre, porque ellos sabían que después de Pulp Fiction ya no podían seguir colándonos las mismas películas, digamos, facilonas, por así decirlo. Así que yo destacaría Titanic por la película y por el fenómeno. Personalmente me gusta mucho Thelma y Louise. Creo que es una película que tiene un tono y un carácter y una identidad muy personal. Sí, también es no rompedora. Creo que haya otra película como Thelma y Louise. Sí, también es rompedora en ese sentido. Sí, fue subversiva y revolucionaria. Hay una escena de Thelma y Louise en la que Brad Pitt dice: atracar un banco no quiere decir que tengas que dejar de ser amable con la gente. Y Thelma y Louise hace exactamente eso. Es una película antisistema, muy contra el machismo y contra la opresión hacia las mujeres, y a la vez es una película que puede ser divertida, puede ser emocionante y que es muy entretenida, que una cosa no quita la otra, claro, realmente. Y luego yo también tengo especial predilección por Showgirls, que es una película que en su momento ahí coincidimos. Fue un desastre crítico y comercial, y que la regeneración de Showgirls, convertida hoy en una de las mayores películas de culto de la historia, a mí me parece un milagro. Sí. Y aparte es una película de estas que cada vez que la ponen en la tele, no sé qué tiene, que te enganchas. Yo no sé qué tiene esa película, que cada vez que la echan... Porque es un poco un accidente de tren a cámara lenta. El debate está a día de hoy entre si es un accidente de tren deliberado o no. Si Paul Verhoeven quiso hacer una parodia de las películas eróticas malas deliberadamente, o si le salió así de mala. Yo creo que le salió así de mala, pero Paul Verhoeven también es también un hombre en el cine que ha hecho cosas muy interesantes, entonces, quieras que no. Es un genio. Paul Verhoeven es un genio, es un visionario, y es un tipo que hace películas que nadie más hace. Y sin ser guionista, es un autor con mucha personalidad, que es algo muy curioso de Paul Verhoeven, en Desafío Total, Instinto Básico. Sus películas siempre tienen un regusto muy perverso,
y van a lugares donde nadie más se ha atrevido a ir, y yo creo que eso tiene muchísimo mérito. Pero yo sí que soy de los que considera que Showgirls es deliberadamente espantosa, porque Paul Verhoeven, todas sus películas, desde mi punto de vista, son buenas. Entonces no me creo que le saliese una película tan mala por accidente. Oye, Es demasiado bueno. Sí que es verdad, sí que es verdad. ¿Y qué crees que se echa de menos de ese cine de los 90? O quizá hemos actualizado correctamente el cine. Bueno, hay que evolucionar siempre hacia adelante y mirando atrás, retomar las ideas o los recursos que nos puedan interesar y que podamos necesitar culturalmente, pero sin repetirse demasiado. Esa sería la intención ideal. Lo que pasa es que yo creo que ahora lo que más ha cambiado no solamente son las películas de Hollywood, sino la forma de consumirlas. En los 90 todo el mundo veía las mismas películas porque las únicas formas de ver cine eran yendo al cine, Exacto. alquilándolas en el videoclub o viéndolas en televisión. Entonces, al final, da igual que tú quieras o no quieras ver Pretty Woman. Todo el mundo ha visto Pretty Woman porque la han puesto docenas de veces en televisión. Cada año cae. Exacto. Ahora es distinto porque cada persona puede elegir qué película quiere ver. Tienes un montón de plataformas digitales, en internet está todo el cine que se hace, todas las series. Hay gente que no ve películas, hay gente que prefiere ver vídeos de YouTube, gente que prefiere ver solamente series. Entonces, digamos que se ha diversificado mucho el consumo de la cultura pop. Y en los 90 los fenómenos eran mucho más universales, y una película como Ghost o una película como Parque Jurásico eran obras de las que todo el mundo hablaba en el colegio, en la oficina, en el trabajo, en casa, en las reuniones familiares, en las reuniones de amigos, en todas partes. Y yo creo que el concepto de película generacional era mucho más fácil que se diese en los 70, 80, 90, porque digamos que íbamos todos a una, que ahora. Ahora las películas generacionales son más relativas y hay menos porque es muy difícil que una película, digamos, atraiga a todo el mundo por igual. Acabas de publicar este libro de Generación Titanic. ¿Qué otros proyectos tienes en marcha actualmente? Pues básicamente ahora hablar de Generación Titanic... la gira, ¿no? Ahora viene la gira. la gira nacional. Vamos a hacer presentaciones en San Sebastián, en Barcelona, poco a poco, porque tampoco es necesario promocionar el libro todo en este mes, porque realmente es un libro atemporal y que yo creo que la gente podrá seguir leyendo durante muchos años. Afortunadamente, no hay ninguna prisa. Seguiré escribiendo, por supuesto, los artículos sobre cine en Vanity Fair y en Icon, que son los dos medios donde colaboro, y la verdad es que a mí me haría mucha ilusión y estoy haciendo todo lo posible porque en un momento dado podamos hacer un ciclo sobre las películas del libro y podamos proyectar las 32 películas en algún cine de Madrid primero y luego ya se verá. Y hablar sobre ellas, hacer coloquios y reivindicar un poco ese cine que parece que no se reivindica lo suficiente o que se le desprecia un poco porque era demasiado emocional, era explícitamente sentimental, y digamos que mucha gente considera que el cine de los 90 era facilón. Y puede que fuese un cine básico emocionalmente, con emociones primarias, pero desde luego fácil de escribir y de dirigir no era en absoluto. Pues ojalá se ponga en marcha eso que tienes planeado de proyectar cada película. Bueno, yo creo que quizás con los de Cinemascopazo puedes hacer un convenio, una colaboración o algo. Claro, ahora esa es la intención, porque como ahora hay un montón de ciclos, de pelis clásicas que están volviendo a proyectarse en los cines, porque la gente quiere un poco volver a ese cine con el que conecta tanto y que significa tanto para ellos. Pues vamos, yo creo que Generación Titanic es la excusa perfecta para recuperar un montón de pelis de los 90. Para acabar, no sé, déjanos un mensaje para los oyentes, o bueno, si quieres comentar alguna cosa que no hayamos tocado y consideres que sea importante. Realmente no, yo creo que hemos dicho todo lo que hacía falta decir en los 90 y todo lo que no hemos dicho está en el libro. Así que yo solamente les diría a los oyentes que a quién no le gusta el cine de los 90. Si no te gusta una, te gusta otra. Es parte de nuestras vidas y yo quiero pensar que con este libro he
regresado no solamente a esas películas, sino a cómo éramos en aquella época y a por qué nos gustaban las películas que nos gustaban y qué dice eso de nosotros y en qué nos hemos convertido gracias a esas películas. Y creo que sin abusar de la nostalgia, porque no es necesario, porque cada persona tiene su nostalgia, sí que es un ejercicio muy bonito y muy emocionante leer sobre esas películas, analizar por qué nos gustan tanto y volver a verlas, sobre todo porque al final tú puedes hablar mucho de cine, pero al final todo se reduce a las películas y a verlas y a volver a verlas y a redescubrirlas con otros ojos. Sí, emocionarte con ellas, volver a soñar con ellas, sí, correcto. Exacto. Pues Juan, ha sido un placer charlar contigo, muchas gracias, muchísima suerte con este libro, con los proyectos que vengan detrás y aquí en Radio San Vicente tienes tu casa. Muchas gracias. Pues nada, cada proyecto iré a Radio San Vicente a promocionarlo. Genial, pues aquí te esperamos. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Si quieres ganar este y otros libros, suscríbete al canal. Entrarás en el sorteo que realizamos periódicamente entre los seguidores.